Me hubiera preferido estar allá y no acá, pero voy a tratar de, bueno, de ser corto, que eso, aunque no sea bueno, corto siempre, ¿verdad? Es mejor. El trabajo mío tiene que ver más bien con una reflexión de tipo teórico acerca de las formas de producción y consumo de la ciudad y su relación con el derecho de la ciudad. Y el punto de partida sería que en nuestras ciudades no accedemos por derecho, sino accedemos por mercado, ¿verdad? Es decir, que son dos cosas contradictorias entre sí, ¿verdad? O sea, bueno, ese sería el punto. Y un poco en torno a eso, bueno, se podrían decir algunas cosas, yo voy a decir las menos posibles. Bien. Más allá de lo que entendamos por el derecho a la ciudad, no nos vamos a meter, ¿verdad? Es decir, pero que es esa posibilidad, ¿cierto?, de gozar de esta creación histórica, ¿no?, de la sociedad, de la vida social aglomerada, el conjunto de productos físicos, culturales, etcétera, bienes, obras y demás, que significa la ciudad en términos fundamentalmente de centralidad, ¿no?, de conexión con esa totalidad. Digamos, hay, digamos, un punto inicial. Para que sea posible ejercer el derecho a ciudad, hay que estar en la ciudad, ¿verdad? Y estar en la ciudad significa suelo y vivienda, ¿no? Es decir, entonces, todo lo demás viene a partir de eso. Es decir, y a veces no pensamos un poco en eso, ¿no? ¿Cómo se accede al suelo y vivienda en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, el punto es claro, es decir, lo que sería la puerta para el derecho de la ciudad está cerrada mercantilmente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que está cerrada mercantilmente? Quiere decir, digamos, dos cosas: que se produce como un bien a través del cual, de su introducción en el mercado, se recuperan los costos y se obtiene una ganancia por lo menos media, ¿verdad? Y por el otro lado, para acceder a ese bien, hay que tener la cantidad de dinero suficiente para pagar ese precio de mercado, ¿verdad? Y este es el punto, ¿no? Es decir, o sea, la vivienda se produce, como cualquier otro bien, para la población solvente, o sea, aquellos que tienen capacidad económica para pagarlo. ¿Y la solvencia de qué depende? Depende de dos elementos: de los ingresos, digamos, o de la evolución de los ingresos, y de la evolución de los precios, ¿no? Ese es el resultado. Ninguna de esas dos variables están controladas por la población, digamos, y mucho menos por la población que tiene problemas de solvencia, digamos así. Entonces, aparece un elemento estructural, ¿cierto?, que define no ya situaciones individuales de capacidad económica, sino situaciones, por un lado, estructurales y, por otro lado, colectivas, o sea, de grupos, ¿no? Me parece que eso es importante saberlo. Es decir, no sé, el tema de la exclusión no se trata de algo que esté asociado a un comportamiento de un individuo, de una familia, ¿no es cierto?, sino a una situación estructural. Bueno, no vamos a abundar en eso, pero podemos aceptar. Entonces, gracias. El punto allí es cómo, digamos, o sea, es decir, si nosotros nos fijásemos en general en nuestro país, ¿no es cierto?, vamos a ver que aún en momentos de importante intervención del Estado en la producción del bienestar social, digamos así, el suelo y la vivienda han sido dejadas al mercado, ¿verdad? Y si vemos la producción de vivienda, digamos, por fuera del mercado, es ridículamente baja, ¿no? Aún en los años 40 y 50, digamos, el cálculo no vale la pena ni repetirlo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo en el caso argentino ese ingreso a la ciudad está dado, digamos, olvidado, así, cayó en el mercado, ¿verdad? Bueno, y eso, digamos, tenemos ahí dos o tres posibilidades, ¿no? Por un lado, esta, decíamos, la que es la modalidad hegemónica, ¿no es cierto?, que es la mercantil, ¿no?, que tiende a excluir una importante cantidad de población, dado que
esa relación entre ingresos y precios, es decir, los bienes urbanos, suelo, vivienda, etcétera, son bienes caros. No nos vamos a meter en esto, pero ya todos sabemos que es así, ¿verdad? Entonces, para respecto de ellos, es decir, las posibilidades de la insolvencia es muy grande, ¿verdad? Es decir, hay una enorme cantidad de familias que son solventes para la vida cotidiana, para los alimentos, los vestidos, aún la educación, pero no para el acceso a la vivienda, y que ni siquiera son solventes para adquirir un crédito, digamos, para acceder a la vivienda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado. Ahora, históricamente, y también en nuestros países, han existido otras modalidades de acceso a suelo vivienda, ¿verdad? Y que básicamente son dos. Una, lo que se ha llamado la desmercantilización, digamos, o sea, en donde el Estado interviene redistributivamente, ¿verdad? Y a través de dos procedimientos, digamos, aumenta la solvencia de la población. Por un lado, desmercantilizando la producción, ¿verdad? O sea, qué sé yo, con subsidios a la producción, bajas de impuestos, etcétera, de modo tal que el precio final baja y la ganancia no se toca, digamos, pero que él, digamos, accede mayor población. Y el otro por el consumo, ¿verdad? Y que es el más común en la vivienda, los créditos subsidiados, etcétera, que levantan, digamos así, o bajan, digamos así, el nivel de la solvencia, ¿no es cierto? Que esos han sido los mecanismos mayormente utilizados. Ahora, si vemos los resultados de esas políticas, vemos que, bueno, lo que decían, o sea, no solo no cubren la franja de menores ingresos, sino que de los sectores medios bajos entran y salen, digamos así, de esas condiciones de solvencia, ¿verdad? Más aún con las políticas de vivienda, digamos, con el modelo de Chile en adelante, ¿no es cierto?, en donde pese a que se ha abaratado enormemente en general por un deterioro de la calidad del bien, ¿no es cierto?, el acceso, no han llegado digamos, a cubrir el conjunto de la población. Digamos, es interesante que en el caso de Chile, que es el de cobertura prácticamente universal, bueno, es ver interesante los estudios actuales sobre las nuevas poblaciones y demás, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, lo que ha quedado ha sido la producción no mercantil, digamos. La producción no mercantil del Estado ha sido ridículamente baja y lo que hemos tenido ha sido la autoproducción no mercantil, ¿verdad? O sea, la producción destinada al consumo directo sin incorporar al mercado, etc. Entonces, ese ha sido el mecanismo fundamental en el que la población no solvente, o sea, que no puede ingresar a la ciudad por el mercado, ha ingresado a la ciudad, pero excluida, digamos, ¿no es cierto?, de las condiciones del derecho a la ciudad. Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, digamos, creo que esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? Dirían que las formas diferentes a la producción no mercantil, en el caso de una sociedad como la nuestra, con el predominio de la producción mercantil, no suponen la incorporación del derecho a la ciudad, ni siquiera el derecho a la vivienda, ¿verdad? Bueno, yo terminaría con esto, digamos, ¿no? De todas maneras, el proceso histórico ha sido lo que yo, el último título que pongo por ahí es autoproducir la ciudad no mercantilmente y construir el derecho. Es decir, el derecho ha sido construido. Como todos sabemos, los derechos no son parte de la naturaleza humana, sino son una construcción social, ¿verdad?, o el resultado de una lucha social. Entonces, lo que vemos ha sido justamente, digamos, esto, ¿no?, el proceso de construir el derecho a la vez que construir la ciudad. Construir el derecho de muy diversas maneras, digamos, ¿no? Es decir, o sea, desde la movilización, la demanda, digamos, etcétera, además de la construcción. Es interesante que no solo digamos, la construcción o la autoproducción no mercantil de la vivienda se ha referido de la ciudad se ha referido a suelo y vivienda, sino también a infraestructura, digamos, ¿no? Y aquí hay un conjunto de limitaciones técnicas, limitaciones financieras, etcétera, pero que se van superando. Digamos, por ejemplo, es interesante saber que unas comunidades de la Sierra de Oaxaca, ¿verdad?, dado los adelantos tecnológicos, consiguieron, digamos, tener un canal de telefonía celular y tienen una empresa de telefonía celular, ¿eh?, es decir, autoproducida, sin costos, etcétera, o sea, fuera del mercado y demás, porque, digamos, la tecnología se lo permite, ¿verdad? Una no gubernamental,
digamos, desarrolla las computadoras, y ellos, claro que para hablar por el teléfono hay que saber otomí, porque digamos que las telefonistas hablan en otomí. Entonces, bueno, las posibilidades, por tanto, de autoproducción no mercantil son fuertes, pero de todas maneras eso no supone construir el derecho a la ciudad, ¿verdad? Supone quedar excluido ese derecho a la ciudad. Bueno, pasa que a partir de esa construcción, digamos, de la ciudad viene la demanda por el derecho a la ciudad. Digamos, hay una relación entre el proceso de reconocimiento y ampliación de derechos, ¿cierto?, que se viene dando como parte, de alguna manera, del proceso civilizatorio y este proceso, digamos, de producción no mercantil de la ciudad, ¿verdad? El reconocimiento del derecho, o sea, el reconocimiento de lo que, es decir, por un lado está ya establecido el reconocimiento de lo que yo llamaba, es decir, la puerta para el derecho, ¿verdad? O sea, el derecho a la vivienda está reconocido, pero no garantizado, ¿no? Es decir, fíjense que es muy interesante que en la discusión de hace 2 años de Hábitat 3, ¿verdad?, el tema del derecho a la ciudad apareció y desapareció, y quedó con una cosa así como algunos países reconocen. ¿Y quiénes se opusieron? Fundamentalmente se opusieron los Estados Unidos y China, digamos, ¿no? ¿Y se opusieron por qué? Porque si aceptan el derecho a la ciudad, están obligados a garantizarlo. Bueno, esa cosa entre nosotros no existe, ¿verdad? Nosotros reconocemos derechos sabiendo que no se los va a garantizar, que no va a haber presupuesto, etc., digamos, ¿no? En fin, por lo tanto, la construcción del derecho no es jurídica, sino es sociopolítica. Bueno, muchas gracias.